En muy pocas horas, en un lapso de muy pocas horas, si ustedes quieren, entre hoy y buena parte de la jornada de mañana, podremos observar tres formas distintas de socavar las democracias, de debilitar las democracias, de darles más corto alcance de lo que supusimos las sociedades cuando la recuperación, después de las dictaduras cívico-militares en toda la región. Primero, lo que estamos observando, un intento de golpe de Estado en Bolivia, modo siglo XX, con cosas para saber, para tratar de entender algunos detalles, con algunas preguntas todavía no respondidas. Un general que aparentemente no tiene ningún anclaje en ningún factor de poder dentro de Bolivia, pero no es el primer intento de golpe de Estado, incluso consumado en los últimos tiempos, sobre Bolivia, un país que se dio reglas de juego, nueva constitución, para tener plena soberanía sobre sus recursos naturales, muy codiciados por este tiempo. A autores materiales de un intento de homicidio de Cristina Fernández de Kirchner, es decir, de una expresidenta. El principal acusado, el hombre que presionó el gatillo y la bala efectivamente no salió, hizo declaraciones, dijo que había sido un intento de matar a Cristina Fernández de Kirchner, pero que tenía que ver con razones personales, que él era apolítico. Bueno, curioso, porque quiso asesinar a una presidenta que, entre muchas otras cosas, algunas cosas habrán salido bien, otras no, las distintas miradas que hay sobre los gobiernos del kirchnerismo, pero sin dudas un gobierno que quiso regular el poder que tienen grandes empresas, grandes monopolios, grandes conglomerados, es decir, quiso reglamentar, regular, hacer jugar dentro de la democracia y para beneficio de las grandes mayorías al poder económico. Un poder económico que junto con un sector del poder político apostó a la emoción violenta o a la emocionalidad violenta como manera de acumular política, que no casualmente termina con alguien creyendo que era viable intentar matar, asesinar de un tiro a una expresidenta o eventualmente una sociedad por esa emocionalidad violenta acumulada a la que se apostó desde un sector del poder económico y de un sector del poder político, terminamos votando a alguien que por elemento simbólico tiene una motosierra. Y otro elemento también muy importante, de varias formas, de las distintas formas de socavar nuestras democracias, de bajarles el techo, de bajarles el alcance, tiene que ver con lo que mañana va a terminar de ocurrir en el Congreso Nacional. Mañana va a terminar por hacerse efectiva una ley o un paquete de leyes, en realidad muchas disposiciones, que permite, desregulando el acceso al poder económico local y extranjero, pero sobre todo extranjero, de nuestros bienes naturales más preciados. Es más, bienes naturales que para otras potencias, por ejemplo, los Estados Unidos, dicen que son de su propia o que atañen a su propia seguridad nacional. Y lo van a hacer durante muchos años. Pero alguien dirá, bueno, pero eso lo consigue el Congreso, lo hace el Congreso de manera legítima, institucional y democráticamente. Bueno, hay que analizar el modo en que en el Senado esto se votó, con sectores de la política hipercríticos del gobierno de Javier Milei, pero entregando herramientas. Es cierto, legal, cuestionado moralmente, cuestionado éticamente respecto de lo que se dice representar y lo que se hace, pero también bajo sospecha de que muchos de esos puntos tenían un precio. Algunos dicen una embajada, otros dicen puestos en direcciones de represas, es decir, muy cuestionado en términos del toma y daca, cuánto de todo eso tiene que ver efectivamente con la representación democrática, es decir, con un bien andar, con un bien funcionar del Congreso Nacional, insisto, para una ley muy importante que condiciona el modo de explotación de nuestras riquezas más importantes durante 30 años. Es decir, las democracias tienen distintas maneras de ser socavadas, distintas formas de ser recortadas. A un sector de nuestra sociedad a veces nos cuesta observar de qué maneras, más allá de la manera más tradicional que se ha conocido durante el siglo XX. Y pensando en una crisis de representación, de lo único que nos puede sacar o de lo único que nos puede defender de esa manera de defender la democracia, que es la política. Arrancamos QR, bienvenidas, bienvenidos en A24 y lo hacemos con las voces del día. Que los resultados se están consiguiendo por el esfuerzo que está haciendo toda la gente y por la convicción que tiene este presidente en un modelo que
va a cambiar el país. Me encuentro con el ministro Catopovi mostrándole el abandono de esta obra y que los ensenadenses vemos con mucho dolor porque esta es la obra de la región. Ensenada es la ciudad hoy número 1 en aportar al PBI nacional. Nos merecemos esta posibilidad de terminar esta ruta. Nosotros planteamos de que hay que generar un polo de resistencia y de oposición que tiene que converger varios espacios que se sienten huérfanos también de sus propias conducciones. Milei yo creo que va a empezar a pagar caras algunas cosas que pueden parecer graciosas y después se transforman en retrospectivamente, che, pero ¿qué dijiste? No, que vas a ganar el premio Nobel. No, todo el mundo se le va a reír de eso a Milei. El sector atraviesa una gravísima situación económica, producto de la paralización total, salvo alguna excepción, de la obra pública nacional que ha afectado severamente el empleo y ha puesto en peligro la continuidad misma de las empresas. Eu não conversei com o presidente da Argentina porque eu acho que ele tem que pedir desculpas ao Brasil e a mim. Ele falou muita bobagem. Lo único que podemos hacer es aceptar los cambios realizados en el Senado, la Cámara Revisora, a nuestra sanción o insistir en nuestra versión original. Y el Ejército, las Fuerzas Armadas tienen la misión de hacer respetar, de cumplir la Constitución política del Estado. Ese señor no puede volver a ser más presidente de este país. Viene el envío de Messi, cerradito el primer palo. Lo sacamos de la línea y está Lautaro. Bueno, vamos a arrancar QR en esta noche haciendo o intentando una cronología de lo que pasó hoy en Bolivia. Le quiero dar la bienvenida a toda nuestra mesa, a todo el equipo de QR. Está el señor Martín Granowski, Pablo Ibáñez, Irina Hauser, Hernán Lecher y nos acompaña desde el arranque también Graciela Camaño, legisladora nacional, varios mandatos cumplidos, con una mirada en términos institucionales, en términos de dinámica política muy importante para analizar lo que va a pasar mañana en el Congreso, lo que viene pasando con la ley Bases, también muy determinante respecto del futuro de la Argentina, pero que seguro tiene una mirada también sobre lo sucedido hoy en Bolivia. Vamos a arrancar con cerca de las 4 de la tarde, 3 de la tarde en Bolivia. Nos sorprendió en la dinámica, en la vorágine informativa, este tuit del presidente Luis Arce, el presidente de la República Plurinacional de Bolivia. Esta es nuestra portada. Golpe al Congreso, golpe de Estado, intento de golpe de Estado en Bolivia. Muy gráfico. En ese sentido, siempre nuestras portadas aquí en QR. Esta es Yanine Áñez. Bueno, si quieren podemos arrancar por aquí. No es el orden habitual, pero Yanine Áñez, recuerden ustedes que es una golpista condenada en Bolivia contra el gobierno, un gobierno democrático boliviano, que está, insisto, condenada, pero que desde esa condena dice repudio total a la movilización de militares en Plaza Murillo pretendiendo destruir el orden constitucional. El MAS, con Arce y Evo Morales deben irse a través del voto en el año 2025. Los bolivianos defenderemos la democracia. Acá ya aparecía un primer interrogante, que es, pero si una golpista condenada dice, che, esto tiene... ¿Cómo será la situación que una golpista condenada está condenando una sonada militar? Y empezamos a hacernos preguntas sobre quién está detrás de un golpe, porque puede ser que sea un general que en la suya, de manera aislada, intenta un golpe de Estado. Pero en general siempre hay un anclaje en algún sector del poder económico, del poder político. Por eso llama mucho la atención ese tuit de Áñez. Luis Alberto Arce, el presidente de Bolivia. Denunciamos movilizaciones irregulares de algunas unidades del ejército boliviano. La democracia debe respetarse. Bueno, el alerta, ni más ni menos que el propio presidente de Bolivia. Pero después también estuvo la alerta de un expresidente de Bolivia, de Evo Morales, que hay que decir, en una interna muy feroz, muy lastimosa, con el propio presidente, respecto de quién va a ser el candidato del MAS en las próximas elecciones. Aquí, David Choquehuanca, vicepresidente de Bolivia, denunciamos a la comunidad internacional que en Bolivia hay un golpe de Estado contra nuestro gobierno democráticamente elegido. Creo que tenemos también el tuit de Evo Morales. Este es el de Luis Arce. Aquí está Evo Morales. Convocamos una movilización nacional para defender la democracia frente al golpe de Estado que se gesta a la cabeza del general Zúñiga. Declaramos paro general, indefinido, bloqueo de caminos. No permitiremos que las Fuerzas Armadas violenten la democracia y amedrenten al pueblo.
Luego, la Central Obrera Boliviana y distintas organizaciones sociales convocaron a una huelga general con corte de rutas. Otro dato muy llamativo, Luis Almagro, de la OEA, que en su momento también fue señalado como cómplice del golpe que se había hecho en términos democráticos contra el gobierno de Evo Morales. Anteriormente, ¿se acuerdan las críticas? Muy deslegitimado a la OEA, muy deslegitimado Almagro por aquella actuación. Pero fíjense, dice la Secretaría General de la OEA, condena de la forma más enérgica los acontecimientos en Bolivia. El ejército debe someterse al poder civil legítimamente elegido. Enviamos nuestra solidaridad al presidente Luis Arce Catacora, su gobierno y todo el pueblo boliviano. La comunidad internacional, la OEA, la Secretaría General no tolerarán ningún quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia o cualquier otro lugar. También uno puede decir, ¿cómo será el asunto que hasta la golpista condenada y el titular de la OEA, muy cuestionado por su intervención durante el gobierno anterior, más efectivo, hacen esta denuncia? Insisto, esto genera preguntas sobre el origen de este levantamiento militar. ¿Qué más tenemos en términos de materiales? Bueno, vamos a observar al propio general Zúñiga, que era el jefe del ejército, luego removido, hoy por la tarde respecto de cuáles eran sus intenciones. Ese es un momento que llama mucho la atención y que abre muchas preguntas, porque Zúñiga, ya destituido como jefe del ejército, estaba siendo detenido por atentar contra la democracia boliviana, pero dice, yo me reuní con el presidente Arce y en realidad el presidente Arce me dijo, tenemos que hacer algo para levantar mi popularidad. Es decir, lo que está diciendo, está denunciando a aquel que está siendo detenido por un intento de golpe, de autogolpe. Tendrá que analizarse toda esta situación que es muy llamativa. Es cierto que también se da en un momento de interna muy feroz dentro del MAS, pero bueno, un intento de golpe de Estado al fin, con tanquetas tratando de derribar las puertas de la Casa de Gobierno e intentando, insisto, este sector del poder militar boliviano, intentando entrar a la Casa de Gobierno y prometiendo que iba a haber recambio ministerial. Desde la Argentina, la canciller Diana Mondino hizo su declaración o se expresó en redes sociales. Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado, la democracia no se negocia. Por lo menos hasta que arrancamos el programa no había un comunicado formal de la Presidencia de la Nación repudiando el intento de golpe, como sí lo hizo toda la comunidad americana, es decir, cada uno de los países o la gran mayoría de los países de nuestra región, también países europeos respecto a la preocupación de lo que pasa en Bolivia. Me voy a la mesa, al encuentro de todo el equipo de QR y también de Graciela Camayo. La saludo a nuestra invitada primero. Graciela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar aquí. No, gracias a vos. Ya te voy a pedir opinión. Le quiero preguntar a Martín, más allá de lo que recién contamos, las crónicas, todavía falta mucha información. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Cuáles son las primeras miradas sobre lo que ocurre en Bolivia? Mira, si este no es un ensayo, que ojalá no lo sea, por supuesto, un ensayo de un golpe en serio, es farsesco. Es una payasada. Esto no es lo que me parece. Estoy sacando una conclusión sobre información buscada durante el día. Esta situación prácticamente está controlada, digamos. Por eso digo, creo que no lo mencionamos, pero lo dimos por sentado. Si esto termina acá, va a quedar como una caricatura. Si no termina, ojalá no termine, volveremos a hablar. Pero si esto termina acá, queda como una caricatura. Efectivamente, Zúñiga tenía buena relación con el presidente Arce. Yo no puedo saber si es cierto o no es cierto lo que comenta Zúñiga, que vos acabás de demostrar, Pablo, eso no lo puedo saber. Tenía buena relación con el presidente Arce. Yo pregunté por esto, si había posibilidad si alguien veía de la gente que consulté, funcionarios, periodistas, políticos bolivianos, si alguien veía la posibilidad de que hubiera un complot. Un autogolpe. Un autogolpe o un complot, inclusive me dijeron, descartalo. Estoy citando, ¿eh? Yo no tengo opinión propia como para descartarlo por mí mismo, pero estoy citando. Lo que sí había, que vos lo marcaste, Pablo, y hay todavía, es un enfrentamiento muy encarnizado, si querés después damos detalles, muy encarnizado entre presidentes o expresidentes. Pero acá, para cerrar esta primera parte, en todo caso, hay una frase que me dijo una persona muy importante, pidió reserva de su nombre, de América Latina, país que no es la Argentina. Dice, para tener en cuenta, dice, para quienes quieren atizar la pelea, los golpes de Estado no se dan contra expresidentes. Bueno, a partir de esto hubo una manifestación del presidente intentando correrlo y a partir de ese corrimiento de un jefe de ejército que decía una cosa como esta, luego la marcha, digamos, hacia la Casa de Gobierno y todos los sucesos que hoy vimos. Una cosa interesante es que dice, bueno, ni Evo Morales ni Carlos Mesa, que Carlos Mesa
tiene que ver con lo más conservador, si ustedes quieren, de la política en Bolivia, porque vienen de hace cuántos años en política. Una idea de casta había en el relato de ese general, después veremos si esto conduce a otras coincidencias en otros planos. Graciela, te quiero preguntar... Con un agravante, Sí. hace una interpretación constitucional desde un poder que no le corresponde, Claro. porque la inconstitucionalidad la debería dictar la Corte Suprema de Bolivia, ¿no? Claro, pasé por alto eso y probablemente es lo más importante. Yo me fui No, más y al además, análisis. Graciela, con lo que vos decís justamente, hoy hay una discusión jurídica en Bolivia sobre el alcance de un fallo que ya hizo el Tribunal Superior, justamente. Claro. O sea que claro. se está metiendo a opinar jurídicamente con algo que no está zanjado. Bueno, hablando de resoluciones judiciales a temas políticos, ¿crees que por el modo en que se gestó la aprobación de la ley base del paquete fiscal, esto tiene destino de Poder Judicial? Es decir, que termina el partido del Congreso, empieza el partido del Poder Judicial, sobre todo por aquello de lo rechazado en el Senado, que se quiere insistir en diputados. Cualquier cosa tiene destino judicial, porque la última ratio es la ratio de constitucionalidad que la puede reclamar cualquier ciudadano, por múltiples motivos. En lo que hace a este tema en concreto, esta discusión respecto a la interpretación que se hace del artículo 81, me parece que lo primero que tenemos que saber es que el Congreso lo que hace es un examen de constitucionalidad político, y eso responde a la cantidad de votos que se consigan. El examen de constitucionalidad jurídico le corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, me da la impresión que está atado con eso. Pero además, acá hay antecedentes en la Cámara de Diputados de diferentes tipos de legislación. Hubieron, creo que alrededor de 24 casos de leyes que fueron y vinieron y que fueron aprobadas por la Cámara Iniciadora, diputados o Senado. Hay solo 6 casos en los que se examinó de manera mixta la ley. Esto quiere decir entrarle a la ley. El resto de los casos tuvieron una aprobación aceptando o rechazando en líneas generales. Es decir, que el Senado de Diputados, la Cámara Revisora ya ha hecho modificaciones de lo que vino... No, que la Cámara Revisora haya entrado en la ley punto por punto. Sí. Y hay uno de los casos que llegó a la Corte Suprema de Justicia, es muy paradigmático, por supuesto, porque fue el caso de los glaciares, minería, fue la Barrick a la Corte, y allí lo que la Corte dijo es que era razonable. O sea, la Corte examinó el caso y analizó la legislación y no analizó el reglamento, analizó si los cambios realizados por la Cámara Iniciadora eran sustanciales, etc. Y dijo que eran razonables, con lo cual tampoco tuvo una definición terminante respecto al reglamento. Si 2010, me opinás, ¿no? A mí... 2010 es una... sí, ley de glaciares. Claro. Si me preguntás a mí qué opino, yo creo que prevalece el voto de los integrantes del cuerpo. Si los integrantes del cuerpo interpretan que pueden entrarle al mixto, digamos, al artículo por artículo, van a entrar al artículo por artículo. Y ahí yo no creo que la Corte diga algo diferente a la decisión que tome el cuerpo. Si la Cámara de Diputados entiende y tiene digamos, la mayoría política, como para decir, bueno, aunque haya sido rechazado, en este caso hablamos de ganancias y de bienes personales, aunque haya sido rechazado en el Senado, acá entendemos que podemos insistir, para vos eso es lo que vale. Con una revisación mixta, o sea, entrarle a la ley. Sí. De eso se trata. La otra es una revisación binaria. Una Cámara dice que sí, la otra dice que no, y esta otra acepta lo que dice la otra Cámara in totum. Sí. En este caso estamos ante una revisión que es mixta. Perdón, revisión mixta quiere decir que diputados también vuelve a revisar lo que diputados puede revisar el artículo por artículo. Bueno, no va a hacer eso, o el capítulo por capítulo. No va a hacer eso, diputados, mañana. Sí, creo que lo hizo porque de alguna manera en el dictamen le entra artículo por artículo. Sí, ¿y qué hace? Con ley base va a quedar un solo dictamen completo, se vota, se va a aprobar lo del Senado. Se va a validar del Senado, todas las reformas de esas se aceptan y se va a votar ahí. Cuando digo artículo a artículo, me refiero a los artículos que fueron revisados por el Senado. Okay. Y el dictamen es claro, está
en una revisión mixta. Le entran a los artículos que fueron revisados, los capítulos, mejor dicho. Y el paquete fiscal se va a votar en 4 partes, a eso se refiere, digamos, con la segmentación. Bienes personales, ganancias individualmente y el artículo 111, que es el más discutido. Lo que va a hacer hasta ahora el oficialismo... El 111 es el régimen de Tierra del Fuego. Es el régimen de Tierra del Fuego con las excepciones. Sí. En realidad no es el régimen de Tierra del Fuego, pero evidentemente le está ordenando al Ejecutivo, el Legislativo, que entre en ese tipo de regímenes en el término de 60 días y los termine. Bueno, que ahí, perdóname, también vos conocés... Es bastante inhabitual, no sé si es correcto o no, que el Congreso le ponga límites al gobierno, al Ejecutivo, diciéndole en 60 días mandame una ley para esto. Es que precisamente cuando revisó el Senado, el Senado hizo una muy buena revisión de la ley. Tiene 39 artículos modificados, yo creo que van en buen sentido. Y precisamente el argumento del Senado para no aceptar ese artículo es la falta de, digamos... carácter legislativo que tiene el artículo. Vos sabés que me hacía acordar, perdón de hacer un link con otra cosa, cuando se discutió el Consejo de la Magistratura, la ley del Consejo de la Magistratura, la Corte le puso tiempo también al Congreso para fijar una nueva ley. Y una objeción que hacía el Congreso dice, la Corte no me puede poner tiempo a mí. Ahora lo que quiere, en todo caso, el Congreso es decirle al Poder Ejecutivo, en 60 días mandame una ley para resolver esto. Bueno, el punto para... Cuando además es un tema impositivo, con lo cual es, digamos, iniciativa de la Cámara de Diputados. Exacto. Puntualmente, es un artículo que está muy mal puesto. Graciela, quiero hacerte esta pregunta. La doctora Vilma Ibarra hizo un juego para entender, para hacerlo más comprensible, qué era lo que está pasando en términos de haber puesto en una sola ley una enorme cantidad de disposiciones que bien podrían haber sido un montón de otras leyes en sí mismas y ser discutidas, como les decía. Bueno, vamos a suponer que estamos en pandemia. Entonces un gobierno propone una ley, que tiene 2 artículos. La primera, garantizarle vacunas a la población. La segunda, bajar la edad de punibilidad a los 8 años. Entonces el Congreso, el Cámara de Diputados aprueba. Después el Senado dice, bueno, yo voy a aprobar porque no le voy a dejar sin vacunas, por la característica del primer artículo, no voy a dejar sin vacunas a la gente. Pero el otro merece una discusión distinta, entonces voy a rechazar. Vuelve a diputados y cuando vuelve a diputados, la sensación es que si se aprueba la ley, se insiste con la ley porque se entiende que fue una modificación, el rechazo todo va, pero son 2 temas tan distintos. No tiene nada que ver, es una sola ley. Vos cuando vayas a colocar para cualquier eventualidad, no tiene nada que ver. Esta va a tener todo el mismo número. Bueno, era el gran escándalo de la primera ley, donde además aprobaban en un artículo era la discusión del plenario de comisiones, un acuerdo internacional, que eso era para mí lo más espantoso que podés hacer en materia de técnica legislativa. No, es una ley que modifica una serie de leyes y que tiene el mismo número. La tenés que tratar como una ley, no la podés tratar como algo distinto, porque además el trámite legislativo... ¿Se debería haber tratado como cosas distintas? La cantidad de cosas que es una cuestión de técnica legislativa y este Ejecutivo no se caracteriza por tener una muy buena técnica legislativa, es un desastre. Desde la primera pieza jurídica, que fue la ley del decreto de necesidad de urgencia. Ese decreto de necesidad de urgencia es un desastre jurídico. Yo me los imagino a los profesores de Derecho Constitucional enseñando sobre la base de semejante dislate jurídico que comete cada vez que presentan una ley. ¿Y qué legitimidad tiene una ley de esta característica que condiciona el desarrollo de la Argentina durante 30 años en algunos casos, hecha en base de un dislate jurídico? ¿Le representa algún problema político al gobierno? No, ninguno. Jurídico ninguno. ¿Político? Y político no, porque en realidad me imagino que han especulado con la idea de condicionar porque son críticos de la casta, pero más casta de lo que hay en el gobierno, no sé. ¿Por qué? Lo que han hecho es una jugarreta jurídica para condicionar todo. Vos fíjate lo que pasa, por ejemplo, con el régimen de inversiones. Sí. El régimen de inversiones tiene una cláusula que es la de adhesión por parte de las provincias. Ahora, vos vas a tener una competencia entre las provincias, entre aquella que adhiera y entonces deposite toda la parte impositiva
y también tenga, por supuesto, todas esas exenciones impositivas que tiene. Claro. Exactamente. Y aquellas provincias que se puedan negar. El caso concreto es esa gran obra que está planificada, en la que están pensando la provincia de Buenos Aires y la provincia de Río Negro con respecto al gasoducto. Ahí, si la provincia de Buenos Aires, que es, digamos, un gobernador totalmente opuesto a todo lo que hace el Ejecutivo, no adhiere a la ley, y mirá qué dicotomía para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, no va a tener el régimen, o sea, está resignando una obra tan importante como puede ser esa obra que se plantea en Bahía Blanca por no adherir al RIGI, ¿no? Sí, perdón, con una cláusula gatillo, porque el artículo 163, por ahí vos me corregís, establece aquella vieja discusión que con el RIGI las leyes anteriores y posteriores no pueden alterar las condiciones de beneficios que otorga el RIGI. Por lo tanto, la adhesión al RIGI establece que la misma provincia renuncia a si existiese una legislación anterior que le pone limitaciones a ese tipo de emprendimientos. Porque había como un atajo también que te establecían algunas provincias que te decían, ok, aceptamos el RIGI, total, va a tener que venir la provincia a lograr la validación social y ambiental de la provincia y ahí yo puedo eventualmente negociar que, por ejemplo, aporte trabajo local o tenga emprendimiento de orden de cuestiones de pyme locales. Bueno, con esto puede haber como una especie de renunciamiento que también le saca la instancia de una objeción jurídica a esa parte de la ley que era muy cuestionada. Sí, pero ahí hay una cuestión constitucional que no van a poder evadir, máxima en materia ambiental. Porque el tema ambiental está claro en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales a los que adhiere la República Argentina. Vos fíjate lo que le ha sucedido al gobierno que niega la Agenda 2030. Tuvieron que ir a Nueva York con la cabecita bien baja a firmar el acuerdo de los océanos, porque el Banco Mundial y el Fondo Monetario y todos los organismos de crédito no te dan un peso si vos no tenés cumplimiento de todas las normas en materia ambiental. Graciela, hubo muchas discusiones, mucho debate respecto de la votación de determinados legisladores y demás, pero te quería preguntar en particular sobre el caso de Lucía Klexer y de Camagüe Espínola, por ejemplo, y las discusiones estas de, bueno, votó porque le ofrecen una embajada y demás. ¿Cómo viste eso? A ver, eso siempre pasa. Vamos a empezar por ahí con todos los gobiernos. Lo cual no lo legitima, digamos. No, bajo ningún punto de vista, y da la oportunidad de que aquellos que no somos parte de ese tipo de componenda lo podamos decir. Yo conozco a Lucila Klexer. Es una mujer que tiene un buen pasar económico, un excelente pasar económico. Yo te puedo asegurar que no necesita de su dieta que pueda llegar a cobrar en un organismo internacional. Ha tenido una serie de episodios desgraciados en su vida que la llevaron a tener un buen pasar económico. Y es cierto que esta cuestión de estar en la UNESCO para ella siempre fue una prioridad en todas las negociaciones. No te olvides que ella en algún momento estuvo más cerca de un lado, más cerca del otro, esa independencia política la tuvo. Y siempre planteó de que ella quería ir a ser embajadora a la UNESCO. Vio la oportunidad y la aprovechó. ¿Es ética y moralmente aceptable eso? A ver, yo nunca lo haría. Y nunca lo hiciste, digamos. Y nunca lo hice. Y habrás tenido oportunidad. No, bueno. ¿Cuántos años tenés de legisladora? Muchos. Por eso, fui elegida en 8 oportunidades. Sería una ironía porque justamente haciendo un poco un abordaje más liviano, los senadores son los representantes de las provincias. En ese caso, Klexer sería absolutamente senadora por sí mismo porque ella estaba antojada con una embajada y la provincia que vaya a su convengamos que es así, pero pongamos las cosas en claro. O sea, hay dos cosas que me parece que son elementales de plantear. Vio la oportunidad y la usó. ¿Yo lo haría? No, yo no lo haría. Yo creo que la dignidad tiene un precio muy alto, no te imaginas cuán alto es el precio de ser digno. Yo no lo haría. Pero los atenuantes de ella me parece que son para poner sobre la mesa. Vos decís tampoco que no es jurídicamente cuestionable tampoco. No, bajo ningún punto de vista. No. A ver, muchachos, les traigo acá una situación muy particular que a mí me tocó
haber presidido la Comisión de Asuntos Constitucionales, llevar adelante. El famoso día del tortazo, yo estaba tratando en la Comisión de Asuntos Constitucionales mociones de privilegios que se realizaron a raíz de que estábamos tratando el presupuesto y había negociaciones que hacía el Poder Ejecutivo para lograr el número. Les recuerdo que en esa instancia Fernández Aníbal era, no me acuerdo si ministro del Interior, algo por el estilo, y reivindicó esa acción del Poder Ejecutivo de buscar el número a cualquier precio. O sea, esto yo lo vi en infinidad de veces y en algunas en donde salieron a bancar públicamente que era legítimo. Sí. O sea, a mí no me asusta No, que me digan... una fuerza política lo legitime no quiere decir que la sociedad lo tenga que legitimar o que sea la mejor práctica democrática. Digamos. Estoy totalmente de acuerdo con vos y es lo que yo creo. Por eso yo nunca cometí ese tipo Quiero recordar el tortazo, remite al episodio con el diputado Carlos Kunkel en su momento. Googleen. Irina. No quería dejar pasar esto porque pareciera que el DNU quedó olvidado, pero el DNU está vigente y regula nuestras vidas y la ha afectado bastante. Y vos decías antes que es un desastre jurídicamente, ¿no? ¿Qué pasó que pasó todos los testeos judiciales? No pasó todos los testeos. Bueno, creo que ayer o antes de solamente el capítulo laboral es el que... No. Hay un cuestionamiento de la justicia de Mendoza, que no sé si es de hoy, de ayer, y no es laboral precisamente. Pero son decisiones sueltas, o sea, el DNU no fue cuestionado por nadie. No, le falta la instancia de la Corte Suprema. En realidad fue cuestionado en muchas jurisdicciones, en la mayoría de las jurisdicciones tiene la tacha de inconstitucionalidad a lo que se reclama. Y falta el tratamiento que le tiene que dar la Corte Suprema. Claro, pero pasó mucho tiempo, digo, si es tan mamarracho jurídico, ¿qué pasa? Que sigue vigente. Hay que preguntarle al Poder Judicial. Bueno, pero vos conocés el Poder Judicial, digo. Por lo pronto, los capítulos que están cuestionados y que fueron, digamos, aceptados en la instancia están parados. Eso sucede con el capítulo laboral, a punto tal de que muchas cuestiones de flexibilización laboral vos las ves incorporadas en esta ley bases. Graciela, me voy a guardar una última pregunta respecto del momento del peronismo, pero antes remito a la portada, o una de las portadas de nuestro programa de hoy, que es esta que tenemos aquí por detrás. Base de lanzamiento, jugando la idea de la ley base, pero lanzamiento ¿hacia dónde? Te quiero preguntar, el gobierno, con la ley base y el paquete fiscal, con todas las observaciones que hicimos hasta recién, ¿hacia dónde va? ¿Qué le significa? ¿Una nueva etapa hacia dónde? ¿Cómo estás viendo el gobierno una vez obtenido este respaldo político que seguramente hará valer de esa manera el gobierno de Javier Milei? Yo creo que es un gobierno muy complicado por la falta de gestión administrativa, de gestión. O sea, todo lo que muestra el presidente está vinculado a su propia persona. Este es el presidente que desprecia al Estado, pero como jefe de Estado, para el tiempo que lleva en la función pública, ha hecho uso y abuso del Estado para promocionarse a él. ¿No? O sea, es él el para vos sus viajes tenían poco que ver con la representación del interés nacional. No, para mí no, es evidente. Si uno busca las motivaciones que lo llevan al exterior en costosos viajes para todos los contribuyentes argentinos, evidentemente estamos en presencia de un señor que no le importa lo que le digan. Lo que le está interesando es constituirse, como dijo Lula hoy, en el líder universal, algo que es muy difícil, porque es todo muy coyuntural y esto es lo extraño, que no se dé cuenta de que no existe el liderazgo universal, no existe. Entonces, todo esto que hace, que está sobre la base de una plataforma más, digamos, mediática en redes, porque él es el líder universal de las redes, digamos que no existe en lo que tiene que ser una consolidación de un jefe de Estado. Lo mencionaste a Lula. Y vos tenés, gestionando el Estado, a dos personas
una que podés llegar a caratular de un dirigente político clásico que tiene toda la apertura, etcétera, que es el jefe de gabinete actual, y después tenés una persona que no tiene nada que ver con la política y que por no tener nada que ver con la política acciona con un tipo de condición que cierra más que abre, que es la hermana, y que es la persona poderosa del gobierno. Entonces, no funciona el Estado, no lo hacen funcionar, con un agravante. Si no hacen funcionar el Estado, que tiene una constitución, que ya está andando, porque de ahí no te podés separar, esto les va a servir relativamente. O sea, ¿qué veo? Algunos pícaros con negocios, el tema de los trabajadores, que yo creo que ahí vamos a tener un conflicto jurídico, porque los derechos sociales el mundo occidental los consagró en tratados internacionales, en la propia Constitución, o sea que seguramente va a seguir muy litigado todo lo que se haga. Me parece que en lugar de arreglar la relación del trabajo la conflictúa. Me parece que no resuelve el tremendo problema que tiene la Argentina de trabajo ilegal, no registrado y que duran tantos años, porque este es el otro problema que tenemos. ¿Estas reformas van a agravar el problema? Yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que es un agravante. ¿Por qué debería resolverlo cuando hasta ahora quiere lo contrario? O sea, no resuelve el problema. En realidad no quiere resolverlo. Bueno, lo dijo él. Soy el topo que entró al Estado para romper. Me quedo con la idea de que más allá del impacto de sus políticas, vos estás viendo un gobierno que se va a autolesionar con su incapacidad de gestión. Totalmente, y además con unos cuestionamientos del propio establishment que lo sostiene, que son evidentes, porque cuando vos ves que los economistas de todos los más liberales, los más notados, etcétera, le están criticando el modelo y le están pidiendo un acomodamiento monetario, obviamente están tocando los intereses de ellos, ¿no? Ahí te das cuenta de que al establishment hay cosas que le molesta. Y al Fondo Monetario Internacional, que es lo que él quiere seducir aparentemente. Veo muy caotizado el gobierno. ¿Supone un riesgo ese caos? Institucional. No político, yo creo que no, yo creo que institucionalmente hay una decisión de toda la política de que este señor cumpla con su mandato. Cumpla con lo que dijo, cumpla con lo que hizo. Me parece que sí. ¿Eso lo ves como positivo? Yo lo veo como positivo. Yo lo veo como positivo, porque nosotros tenemos que preservar institucionalmente el país. Graciela. Los Mileis de la vida pasan, pero las instituciones, este modelo dice que quiere destruir, es lo que nosotros tenemos que preservar como dirigentes políticos y como ciudadanos. Si lo decís no preocupada porque las políticas de Milei lleguen a buen puerto, sino por la institucionalidad que implica cualquier alteración de su mandato. Sí, para mí eso es fundamental. Graciela, quiero que compartamos una reflexión del Pato Galmarini. Esto va a terminar en pregunta si crees que existe efectivamente el peronismo libertario. Pero a ver qué le decía Galmarini al propio Scioli. Scioli yo creo que es un inmoral. Tan inmoral que yo no sé si no es preferible o más adecuado decir que es una moral, porque un inmoral puede modificarse. Una moral es más difícil. Bueno, hay una pregunta por Scioli, pero también una pregunta por esa definición que da Scioli para justificar su pedido de Nobel de Economía a Milei y estar en este gobierno. ¿Estás tentada? No, la verdad es que hay cosas que veo en la política y no las creo. No puedo creer que se tenga cara para llegar a decir determinadas cosas públicamente o hacer cosas públicamente de transfugismo político sin que se te mueva una pestaña. O sea, yo si algo intenté mantener durante toda mi vida política es mi coherencia política, ¿no? Esto que digo, es muy difícil ser digno, requiere de un enorme sacrificio. Pero en la política vemos casos de indignidad muy grandes. Y puntualmente es altamente significativo por todos los cargos que ocupó
durante el kirchnerismo. O sea, este hombre fue vicepresidente, gobernador, diputado nacional, embajador. No le quedó ningún título para estar al lado del kirchnerismo. Y también esto de Scioli es indicativo para examinar el gobierno de Milei. Porque hay muchos Sciolis y Sciolitos por abajo. ¿Y eso qué dice el gobierno de Milei? Eso dice ese 40% de ciudadanos argentinos que no se sienten representados por ninguna oposición. Y eso también te habla del silencio de los políticos opositores. Graciela, ¿en qué momento está el peronismo? En un momento de mucha dificultad, ¿no? Porque hay un cuestionamiento muy fuerte a lo más importante que tenemos, que son nuestros conceptos ideológicos, a ver, yo soy peronista y durante los 20 años del kirchnerismo fui absolutamente contraria al kirchnerismo y era una especie de peronismo, de hecho tienen todas las estructuras partidarias y yo estoy con un partido por afuera. Pero yo tengo mis bases doctrinarias abrevadas en el peronismo. En el Perón de los 40, pero también y fundamentalmente en el Perón de los 70. Y ese Perón de los 70 es el que a mí me hizo diferenciarme del kirchnerismo. Bueno, todo eso está como en una gran bolsa en donde ese peronismo, aun cuando no acompañó los dislates del kirchnerismo, paga el precio de los 20 años, ¿no es cierto? Así que sí, es una situación difícil, pero también creo que es una situación muy desafiante, fundamentalmente para aquellos que nos mantuvimos con coherencia en el lugar que nos correspondió estar durante estos 20 años. Y mantuvimos con coherencia la doctrina fundamental del peronismo. Y de ese Perón que vino en la década del 70 y nos planteó que antes que el peronismo estaba la Argentina. Y nos planteó una Argentina totalmente moderna. Vos fijate que es el Perón, que es el primer dirigente político de Latinoamérica que les plantea a los gobernantes del mundo la cuestión ambiental. Entre otras cosas, ¿no? Graciela, yo sé que te voy a preguntar algo, va a generar o podría generar una discusión muy amplia. Yo te pregunto y vos nos das tu respuesta sobre esto. No en términos de construcción política, que nos llevaría a otro plano, pero en términos de ampliación de derechos, en términos de hasta lo macroeconómico, en términos de la sanción de leyes, generando impulso a todo aquello que en su momento aquellos gobiernos de Perón le dieron. El kirchnerismo no fue, insisto, en términos de diseño de política pública, ¿no fue lo más parecido a ese Perón que reivindicás? No, yo creo que no. Y vos fijate que la primera brisa alocada destruyó todo. Quiere decir que no lo hiciste con las bases que correspondían. Y además no estoy de acuerdo con un montón de cosas. No estoy de acuerdo con 20 años de una política extractivista. Me da mucha bronca que ahora sean ellos los que quieran decir que este es un gobierno extractivista. Nosotros tuvimos 30 años de un régimen similar al RIGI con la minería. Claro. 20 fueron 20 años de kirchnerismo. ¿No pudieron haber cambiado algo? O sea, ¿qué ambientalismo hicieron? Entonces, no, me parece que sí hay algunos hitos legislativos que los reivindico y que de hecho los he acompañado, pero hay demasiadas cosas que dejaron políticas que no tenían raíces, no tenían solidez. Me parece que de haberlo hecho, no tendríamos el 72% de nuestro país desertificado, porque se privilegió las materias primas por sobre todo y hubo una gran destrucción de nuestro ambiente. Y una serie de otras cuestiones, ¿no? Me parece que, sí, por supuesto, reivindico que una AUH era el lugar a donde había que llegar porque creo en la universalización de las políticas. Yo no creo en políticas sectoriales, creo en una universalización de políticas sociales. Pero después no se hizo más nada. O sea, perdón, no voy a decir más nada, se hizo poco. ¿Hay algún peronismo hoy? Digo, porque si no,
Es el viejo chiste de quién tiene el peronómetro para decir que este peronista anda Moreno por ahí, por ejemplo, con el peronómetro a mano, diciendo este sí, este no. No, yo no tengo peronómetro y te vuelvo a decir, yo soy doctrinariamente peronista, me reivindico peronista, nunca me dio vergüenza ser peronista, a pesar de ser crítica al gobierno del kirchnerismo, pero no creo en el partido. Y de hecho, a pesar de que en el 94 la Constitución reivindicó la formación partidaria, vos fijate que se destruyeron los partidos políticos. Yo soy más movimentista. Sí. Entonces, el peronómetro no es algo que me preocupe. Graciela, muchísimas gracias por haber venido. A ustedes, por escucharme y por invitarme. De eso se trata, de escuchar. Gracias. Bueno, vamos a volver a Bolivia, un episodio, un evento muy importante, un intento de golpe de Estado. Vamos a conversar con un diputado nacional del MAS que nos está esperando, pero vamos a ir con esto que ocurrió en un momento de la tarde. El presidente Arce sale de la Casa de Gobierno, se enfrenta al general Zúñiga y le dice, bueno, retire a estas Fuerzas Armadas de aquí. Luego vino el descabezamiento de la cúpula y el recambio, pero pasaba esto. Bueno, muy dramáticas las escenas. Me quedo con lo que decía Martín más temprano. Si esto es todo, es una farsa, de todas maneras es muy grave, sea lo que fuere, digamos. Quiero darle la bienvenida a Ángelo Céspedes, es diputado nacional del MAS y PSP. Ángelo, ¿cómo le va? Muy buenas noches, soy Pablo Caruso, estoy con todo el equipo de QR en A24, aquí en Buenos Aires, Argentina. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas noches. Efectivamente, hoy día fue un día oscuro para mi país, para el Estado Plurinacional de Bolivia, pero resulta que pasan dos cosas diferentes al mismo tiempo, mi estimado. Fui uno de los primeringos cuando vi la llegada primeramente de Zúñiga con sus tanquetas, ver cómo derribaban la puerta de Palacio Quemado, ¿no? Por ingresar. Me hirvió tanta sangre que quería yo ir y defender mi democracia. Creo que lo mejor que tiene un país es vivir en democracia. Hace 2 años, 3 años hemos pasado casi lo mismo cuando hubo el golpe de Estado en 2019 aquí en Bolivia, ¿no? Resulta que toda esa narrativa que hemos visto, que la verdad que hasta yo casi le creo al presidente Luis Arce Catacora cuando va y se enfrenta, ¿no? Supuestamente a Zúñiga para que deje que abandone este intento de golpe de Estado. Lo hemos denunciado, pero resulta que todo no había sido así. Voy a hablarlo con fundamento. Ustedes van a acceder a esta información porque ya ha sido público. Ya ha sido detenido el general Zúñiga. Sí. Pero ni bien es detenido, ahora nosotros lo pedimos que se vuelva a hacer. Él vuelve a ser ya un testigo protegido para esto, que se escuche bien. Lo que existió en Bolivia fue un autogolpe de Estado. Es lo que dijo Zúñiga. Nosotros, diputados, lo compartimos hace un rato, nos preguntábamos, bueno, investigar cuáles son esos fundamentos o si eventualmente es alguien que está acorralado y dice algo para tratar de salvar su situación. ¿Usted cree que efectivamente hubo un autogolpe en Bolivia? Le explico por qué. Lo que protege la Casa del Pueblo o el Palacio Quemado son los colorados de Bolivia. Es el ejército, una unidad independiente que protege, es el escolta presidencial. Todos los días, 3 veces al día hacen cambio de mando. ¿Por qué hoy día no estuvo ningún colorado de Bolivia? Ustedes cuando han venido a La Paz, vean, siempre van a ver afuera los escoltas presidenciales. Pero hoy día cuando llegó Zúñiga no había. Un elemento. Segundo elemento, cuando en la Plaza Murillo siempre existen de 20 policías en cada esquina, porque ser parte de donde está el poder político de Bolivia, donde hay manifestaciones siempre son en la Plaza Murillo, y por eso siempre existen policías rodeando, evitando que haya algunos conflictos. A media cuadra de la Plaza Murillo está el comando de la unidad antidisturbio. Pregunto, ¿por qué no estuvieron todas estas unidades en ese momento cuando llegó Zúñiga? ¿Por qué solamente cuando ya se va Zúñiga, después del show que nos montó Luis Arce Catacora, cuando posesionan a un nuevo comandante de la Fuerza Armada,
Recién aparece cualquier cantidad de policías, recién aparecen los héroes, es decir, vamos a detenerlo. Segundo acto, del momento que existe la posición del nuevo comandante jefe, ¿por qué no ordenó la detención del señor Zúñiga? El señor Zúñiga se va en un auto blindado al Estado Mayor y él se entrega personalmente. A ver, son todas situaciones muy preocupantes, la que nos está contando diputado, con una denuncia de autogolpe por parte de Luis Arce, en las características de los acontecimientos que hoy se vivieron. Martín, seguro tenés preguntas. Sí, diputado, buenas noches. Como no hay un tercero en discordia dentro del MAS, yo debo suponer que usted reconoce el liderazgo de Evo Morales y no el de Luis Arce. ¿Es cierto eso? Primera pregunta, y después le hago la pregunta de fondo. ¿Es así? Correcto, a ver. Bien. Yo reconozco a Evo Morales como nuestro dirigente máximo, como Bien. reconozco presidente constitucional a Luis Arce Catacora. Perfecto. Entonces ahí viene la pregunta. Usted dice que fue intento de autogolpe y un arreglo entre Zúñiga, no lo dijo con esas palabras, pero lo que uno interpreta, un arreglo entre Zúñiga y el presidente Arce. ¿Por qué el expresidente Evo Morales condena el golpe como golpe y defiende la democracia y todo el mundo hace lo mismo? Pero en primer lugar, el expresidente Evo Morales lo hace. Porque primeramente nosotros creíamos que se estaba gestando un golpe de Estado. Yo mismo hoy en la mañana en conferencia de prensa denunciaba al señor Zúñiga. Pero cuando veo derribar la puerta principal de Palacio Quemado con una tanqueta, creímos que estaba existiendo un golpe de Estado. Nosotros mismos empezamos a viralizar, porque la única forma, somos un país pacifista. La única vez que nos enfrentamos siempre ha sido con nuestro propio ejército. ¿Por qué? Porque ellos siempre sacan sus armas para atacar al pueblo. 2019, 37 personas fueron muertas. En los anteriores golpes de Estado, donde siempre quería entrar un militar, siempre el que salió victorioso del pueblo, porque tenemos coraje, alma de lucha y de recuperar, porque queremos vivir siempre en democracia. Algo importante, porque cuando un militar vaya, salta el Estado, cuando hace un golpe, esto está en las doctrinas, ¿no? Ellos agarran el poder para ellos mismos, no para entregarlo a un civil. Si ellos están despojándolo del civil porque creen que ellos lo van a hacer mejor como una forma de salvataje, ¿no? Pero sin embargo, si ustedes analizan lo que le estoy diciendo y van a ver las declaraciones de Zúñiga, corresponde a lo que le digo. Fue un show tan montado, darse cuenta que cuando Lucho Arce está posesionando a las Fuerzas Armadas, ya estaban adentro organizaciones sociales. Si supuestamente estaba tomado el perímetro, ¿por dónde ingresaron? Para aplaudir. Ahora, vuelvo, disculpe que lo interrumpa, diputado, vuelvo a la política. El año que viene hay elecciones. En un escenario de enfrentamiento o interno del MAS o de dos MASes, como usted lo quiera poner, ¿no hay más chances para que un Carlos Mesa sea el próximo presidente? ¿No lo piensan de esa manera? A ver, pues somos un país democrático y le aseguro que no porque lo diga yo. En todo este tiempo, con el presidente Luis Arce estamos mal económicamente. Van a haber muchos candidatos, pero le aseguro que va a haber un próximo presidente que va a mantener la estabilidad que estuvo años atrás. Nosotros no somos masistas, existe un solo MAS. En toda la historia, en todos los partidos políticos han existido traidores. En mi partido político ha existido. En el tiempo, por ejemplo, veamos en Ecuador, cuando Correa a Lenin lo pone vicepresidente, pues Lenin sube presidente y lo empieza a corretear a Correa. Pero acá no sucedió eso. ¿Por qué? Porque la gente está con el pueblo, está con Evo Morales. Pero aquí el fin de la discusión no es eso. A mí, ¿sabe qué es lo que a mí me duele? A la comunidad internacional, porque mi pueblo estuvo asustado todo el día. ¿Cómo estamos ahora mediáticamente a nivel internacional cuando sabemos que existió un autogolpe? ¿Qué van a decir los inversionistas? ¿Usted cree que va a venir un inversionista a mi país en este momento, donde están utilizando una institución tan importante como son las Fuerzas Armadas? ¿Para qué? Para levantar la imagen de un presidente, para levantar la imagen de un político, hablemoslo así. Y las Fuerzas Armadas no deberían estar ni para deliberar, ni para apoyar a un partido político. Deberían estar si es así, diputado, esto quedó resuelto en pocas horas y no hay dudas de la estabilidad institucional boliviana. Sí, por eso ya está todo, nuevamente está todo, como le digo, después del show que nos armaron, ya hay nuevo presidente, ya hay nuevo general de las Fuerzas Armadas, ya está nuevamente trabajando el gabinete, ya están en reunión de gabinete, ¿no?
Como le digo, fue algo tan sencillo, porque si hubiera habido golpe, el militar no hubiera dejado fácilmente que, ¿cómo se llama? Que esto hubiera sucedido. Por eso le repito, aquí lo que fue un show montado, armado y orquestado. No olvidemos que hay libretos de otros países, cómo levantar la imagen de un presidente, utilizando a un militar que ya está en retiro. No son libretos que han querido copiar, pero del mal gusto, donde estamos mal. Ha quedado mal con esto Luis Arce Catacora ante la comunidad internacional. Diputado. Países hermanos que han apoyado a la gestión, reprochando el golpe de Estado, porque hay que reprocharlo. En ningún país en el siglo XXI tienen que existir golpes de Estado. Diputado, queremos agradecerle todo lo que nos cuenta. Imagínese con el cariño y el amor que le tenemos a nuestro hermano pueblo boliviano, lo que nos preocupa esta situación. El intento de golpe, las horas que se han vivido, una interna tan compleja, en un espacio político tan importante de toda la región. Desde ya le agradecemos la conversación y seguiremos muy atentos a ver qué es lo que ocurre y cómo sigue toda esta situación. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, y la verdad que la comunidad argentina siempre es bien recibida en mi país. Bendiciones para todos. Que esté muy bien. Bueno, atención con lo que nos dice, no es solamente el diputado Ángelo Céspedes, es un sector muy importante del propio oficialismo, dividido en interna feroz, como les dijimos en el arranque del programa, entre Evo Morales y Luis Arce, que se están acusando, o por lo menos, evidentemente Evo Morales, la fuerza, el sector del MAS que conduce Evo Morales, acusando de un autogolpe a Arce, dándole crédito a lo que decía el general Zúñiga, ex jefe del ejército. En un primer momento, hasta el propio diputado decía, creíamos que era un intento efectivamente de golpe, pero después nos dimos cuenta que no, dándole crédito a la versión de que esto fue un autogolpe provocado por el propio gobierno. Una situación muy lastimosa, Martín. Cerramos con un comentario. Si eso, habrá que esperar a ver cómo... Sí, hay que esperar cómo sigue. Ahora, si esto es cierto, indica la misma falta de información sobre la situación militar y policial que hubo en el 2019. Y yo obviamente no estoy responsabilizando a Evo Morales del golpe del 2019. Fue contra su propio gobierno. Exactamente, la responsabilidad del golpe la tienen siempre los golpistas. Lo que digo, estoy hablando de la falta de información previa y no de la responsabilidad ni de la culpa. Si no, uno tiende a convertir a la víctima en victimario, claro. Y eso no puede ser así. Pero de cualquier manera, en este caso sería preocupante. Vamos a ver cómo sigue la interna, que efectivamente es feroz. Yo hoy pregunté si esto iba a producir el milagro y la respuesta fue muy difícil. Es muy está claro que no. Y está claro ahora que no, tal cual. Bueno, nos vamos a ir a una tanda. Después quiero que sepan que vamos a seguir charlando de violencia política, porque estará aquí con nosotros Juan Martín Mena. Es el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, pero también representante legal de Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a conversar con él porque hoy comenzó, Irina tiene todos los detalles, primera audiencia sobre el juicio para autoría material del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Un episodio de suma violencia institucional que marca nuestra democracia. Se llama Cristina Fernández de Kirchner, Javier Milei, Mauricio Macri, Alberto Fernández o quien fuera, por supuesto, una dirigente con las características que ha tenido y que tiene Cristina respecto a lo que representa en la Argentina. Eso será después de la tanda. Quiero decirles que llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino, pensá en economía y medio ambiente, pasate a GNC. Muy bien, seguimos en QR. Ya está con nosotros Juan Martín Mena, como les decía antes de la tanda, es ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Error, Caruso, no es representante legal de Cristina. Sus representantes son Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira. Pero, bueno, fue viceministro de Justicia de gobierno también, incluso viceministro de Justicia en el momento del atentado, si no me equivoco, razón por la cual uno rápidamente lo habilita en su conocimiento, en lo cercano que estuvo efectivamente esos momentos, y además porque hoy hizo un posteo que reposteó la propia expresidenta Cristina Fernández de Kirchner acerca de las inconsistencias de la investigación, sobre lo que vamos a volver en cualquier momento. Juan Martín, gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes. A ver, quiero arrancar con Irina, porque Irina estuvo en la audiencia de hoy, primera audiencia en la que se está enjuiciando a autores materiales del intento de
homicidio a Cristina Fernández de Kirchner, del intento de magnicidio. ¿Qué características tuvo la audiencia, Irina? Bueno, como todas las primeras audiencias de un juicio oral, se lee la acusación. En este caso fue importante porque era como una especie de recorrido medio novelesco sobre las comunicaciones y la planificación que tenían los 3 acusados del atentado previo al, justamente a que Fernando Sabac Montiel intentara disparar muy cerca de Cristina Fernández de Kirchner. Y algo novedoso fue que la Fiscalía, que está a cargo de Gabriela Baigún, planteó que ella va a pedir un agravante en la calificación, que no sea solamente el homicidio por alevosía, agravado por la cantidad de personas y por la premeditación, sino que tenga el carácter de un crimen de odio de género. Ella dijo que va a plantear esto, hubo ahí un cruce con las defensas, pero fue un momento interesante. El momento que se llevó, digamos, los focos del día fue la declaración de Fernando Sabac Montiel, que algunos no esperaban. Fernando Sabac Montiel es el hombre, que yo describo como el asesino fallido, el hombre que intentó disparar. La bala, ustedes saben, no salió y estuvo varias horas declarando. Y además, con una crudeza que impacta, porque él relata la planificación, el minuto a minuto del momento del hecho que intentó perpetrar. Cómo funcionaba su relación con esta chica, Brenda Uliarte, que estaba ahí en ese momento, con quien tenía una relación de pareja. Tenemos algo para escuchar de parte de esta declaración, que es la declaración indagatoria, ¿no? Recordemos que en indagatoria una persona puede decir lo que quiera y también mentir. En este caso es un hecho documentado. No está obligado a decir verdad. Exactamente. Compartimos. Yo creo que yo soy el resultado o el factor de muchas fallas de la justicia. Yo estoy acá si bien es por decisión propia, pero estoy acá también porque una parte de la justicia argentina no funciona. Entonces me cargué una mochila en la cual realmente traté de pagar el precio de lo que otros no hicieron. Y además agregar que, con respecto a la persona de la doctora Fernández de Kirchner, que no me gusta, que como lo he dicho en varias entrevistas con mis defensores, de que es corrupta, de que roba, de que hace daño a la sociedad y demás cuestiones que ya son sabidas. No es necesario que sean aclaradas por mí porque creo que cualquier persona siente lo mismo que yo, o la mayoría. Da escalofrío realmente escuchar las declaraciones de Sabac Montiel, pero Juan Martín, lo escuchaste y ¿qué te suscita? Sí, a ver, es choqueante, ¿no? Escuchar a este psicópata criminal que me tiene sin cuidado lo que diga. Me parece que esto es mucho más grave en términos democráticos, en términos de en qué sociedad queremos vivir. El atentado que intentó perpetrar este tipo, yo no tengo duda de calificarlo como el rompimiento del pacto democrático que argentinos y argentinas habíamos decidido, en los que habíamos decidido vivir desde hace 40 años. Pero recién mientras miraba esto, repensaba un tuit que acabo de ver de ni más ni menos que Eugenia Talerico. Eugenia Talerico fue una alta funcionaria del gobierno de Macri Bullrich, fue la vicepresidenta de la UIF. Acaba de reivindicar exactamente el fragmento que acaban de pasar en Twitter. Digo, a ver si podemos conseguirlo. Que una pseudo dirigenta política que tuvo una altísima responsabilidad en pleno ejercicio de un gobierno democrático, reivindique justificando ni más ni menos que una tentativa de homicidio, reivindique el ejercicio de la justicia por mano propia. Me parece inadmisible, pero creo que esa expresión de esta personaje Talerico refleja bien por qué llegamos a esto. Porque empezamos con discursos de odio, con persecuciones judiciales completamente ilegales y descarnadas,
el linchamiento mediático al que sometieron a Cristina Fernández de Kirchner durante años, demostrando que no había justicia en los tribunales, no había justicia a la hora de frenar los discursos de odio que se generaban, las guillotinas, las bolsas mortuorias en la Casa Rosada, las antorchas de fuego, las molotov contra la Casa Rosada, una persecución que demostró que no había justicia ni derecho para Cristina Fernández de Kirchner, y un psicópata como este terminó con una pistola en la cabeza gatillándole. Ahora, Juan Martín... ¿No? Entonces, me parece que pese a que ya ocurrió y no generó, perdón, Iri, la reacción que debió generar en todos los partidos y dirigentes políticos, en la sociedad argentina toda, y que no solo no lo generó cuando sucedió, sino que encima hoy en día lo reivindiquen, me parece que habla de que estamos ante un problema muchísimo más profundo y más grave del que creíamos en términos de convivencia democrática. Ahí voy, Irina. Creo que tenemos la posibilidad de leer el tuit de María Eugenia Talerico, el que hace referencia a Juan Martín Mena. Deliran Cristina Fernández de Kirchner y Juan Martín Mena, con quien estamos conversando. El autor de la tentativa de homicidio dijo: creo que es un acto de justicia y no fue un acto en el que traté de favorecerme económicamente. Tiene una connotación más profunda, más ética y más comprometida con el bien social que otra cosa. Y al responder el por qué, dijo que la justicia era responsable de su intento de matar a la expresidenta. Respondió: es culpa de la justicia que Beliboni esté libre, que Cristina esté libre, que las cosas en este país no se hagan correctamente y tiene que venir un don nadie a decir que paren. Perdón, Pablo, ¿eso habilita que agarremos un arma y empecemos a matarnos? ¿Pero vos estás leyendo ahí una reivindicación? Yo estoy leyendo una justificación absoluta, no lo repudia, no lo condena. Me da la impresión que lo que reivindica es la hipótesis del loco suelto. Porque es básicamente lo que él dice. Yo lo veo y mucho, es el cuestionamiento mucho más profundo. Lo veo que está dando un argumento como si tuviera una justificación para atentar contra la vida de alguien, este hombre. ¿Qué tiene que ver lo que está diciendo? ¿Qué tiene que ver el desempeño de la justicia, el polo obrero, al repostear lo que dice sin condenarlo, Sabac Montiel, diciendo que delira Cristina Kirchner? Miren cuáles son las razones por las cuales este tipo hizo lo que hizo, claro, y no lo repudia. Claro. Me parece que difundir esas razones cuando ella fue parte de la persecución, ¿no? Digo, porque hablan de que este hombre hizo lo que hizo por falta de justicia cuando ella era la que querellaba a Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que es gravísimo. Si no obtenemos un repudio absoluto, sin condicionamiento respecto de lo que sucedió, nuestra democracia va a ir a caminos cada vez peores. No podemos tolerar la justicia por mano propia. Es inadmisible. Me parece que un poco lo que yo quise expresar en la comunicación que hice hoy a través de eso te la quería red preguntar, social. Porque me parece importante que aclares esto, porque Talerico se está refiriendo a esa cuestión que tiene que ver con cómo se llevó adelante la investigación originalmente de este tema, ¿no? O sea, que solamente una parte es lo que se refleja en lo que llegó a juicio oral, ¿no? Sí, exactamente. Perdón, para que sepamos de qué estamos hablando, este es el posteo de Juan Martín Mena hoy temprano. En pocas horas comienza uno de los juicios sobre el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, el de los autores materiales, uno de los hechos más graves desde la recuperación de la democracia. Salvo honrosas excepciones, el silenciamiento mediático y de la dirigencia política resulta igualito al de jueces y fiscales que tienen la responsabilidad y obligación de investigarlo, un liso y llano encubrimiento. Y deja 10 puntos, no los vamos a leer por completo, de cosas que se deberían haber investigado y no se investigaron, y no casualmente que tienen que ver con lo que va más allá de la autoría material, digamos, ¿no? Las complicidades políticas, el financiamiento a organizaciones que propalaron el odio, tal como le decía recién Juan Martín. A eso hacía Irina referencia. Yo lo que entiendo es, Talerico lo que está diciendo acá, está criticando esta postura de Juan Martín Mena de... a esto dice que deliran. Claro, que dice que deliran cuando que la justicia investigó mal, que todos sabemos además el daño que se produjeron sobre pruebas, bueno, una enorme cantidad de cosas, y en realidad está diciendo que está mostrando lo que dice Sabac Montiel sobre la justicia. No meten preso a Beliboni, dice, no meten preso a Cristina Kirchner. Creo que esa es que la lectura va por ese lado. No sé, por lo menos yo lo entendí de esa manera, pero en la medida en que no haya una condena es exactamente igual de grave. No se puede reproducir. Estamos hablando de un homicida. Estamos hablando de un homicida, que no vaya a saber por qué, algunos tienen unas teorías, otros otras, respecto a si fue Dios, la Virgen o quién. Sí, pero de casualidad este tipo no mató a Cristina Kirchner. Él mismo cuenta lo que hizo. Me parece grave en términos políticos y democráticos reproducir pseudo justificaciones
para el fin que quiera, si es para decir que deliramos respecto de lo que faltó o para el fin que quiera. Es inadmisible en términos democráticos que toleremos eso. Y decía honrosas excepciones justamente porque, bueno, una de ellas es Irina, que no solo cubrió el caso desde siempre, sino que escribió un libro con una investigación enorme respecto de cómo se investigó el atentado y se demuestran fallas que son insostenibles. ¿Cuáles son las más groseras? Las más groseras, negarse a investigar directamente. Negarle los derechos a Cristina como víctima de atentar contra su vida. Centenares de medidas de prueba. Creo que llegamos a más de 95, según me decían los abogados, de medidas de prueba rechazadas sin fundamento alguno. Yo, como abogado penalista, es algo que vi pocas veces en Comodoro Pi. Creo que las primeras fueron en este caso, donde la Cámara Federal, que no tenía ningún ánimo de beneficiar a Cristina Fernández de Kirchner, 3 veces le tuvo que corregir la producción de prueba a la jueza de primera instancia nacional. No se puede negar a realizar esta prueba. Usted no puede negarse. Sin justificación alguna, negó sistemáticamente las pruebas. Cuando surgió la pista Milman, mano derecha de Patricia Bullrich, hoy ministra de Seguridad nuevamente, se negó y se encargó de que Milman sepa que lo estaba investigando durante meses. Cuando le secuestran los teléfonos, Milman entrega un teléfono borrado, a cero, le requieren otro, entrega un modelo de teléfono que salió 3 meses después del atentado a la venta. Entrega un teléfono que no existía en ese momento. Claro, no existía en el momento. Y la jueza, cuando se lo remarcamos, ni siquiera le molestó que le tomen el pelo de esa manera. Meses después, los teléfonos se requirieron respecto de Milman y sus 2 secretarias, porque un testigo, trabajador del Congreso, 2 días antes del atentado, escuchó a Milman decirle a sus secretarias: cuando la maten yo estaré camino a la costa. En un bar enfrente del Congreso. En el bar Congreso, que está justo en la esquina enfrente del Congreso, el bar Casablanca. Se pidieron las cámaras de la ciudad y del bar, se veía a Milman entrar con sus 2 secretarias a la hora que decía el testigo, se veía el testigo y al otro día estaba en la costa, Milman. O sea, de las 4 datos duros que brindó el testigo, 3 se comprobaron inmediatamente como reales. Hoy el testigo está investigado por falso testimonio y a Milman no se lo investigó. Meses después, luego que la Cámara Federal se lo ordenara, la jueza accedió a pedirle el teléfono. Milman le entregó uno borrado y otro que había salido a la venta, creo que fines de diciembre del año 2022. No hizo absolutamente nada. Una de las 2 secretarias, que el testigo indica que estuvo en Casablanca, que era secretaria de Milman, en el mes de mayo, si no me equivoco, del 2023, se presenta a declarar y dice: miren, yo estoy muy nerviosa, estoy pasando una situación horrible, bla, bla, bla. Les quiero contar que en noviembre, fines de noviembre del 2022, me convocó la otra secretaria de Milman, junto a Gerardo Milman, me pasaron a buscar, me llevaron a la sede de la Fundación de Patricia Bullrich en Avenida de Mayo al 900, y frente a un perito informático de confianza de Patricia Bullrich, y con un abogado de Patricia Bullrich en altavoz en un teléfono, me tuvieron 4 horas y media borrando los teléfonos de todos, de ella, de la otra secretaria y de Gerardo Milman. 3 meses después del atentado. 3 meses después del atentado y meses antes de que la jueza Capuchetti le pida a Milman su teléfono. ¿Por qué lo tanto, de esto está entregó, exactamente, eso es muy importante, pero quiero decir una cosa más que me sorprendí luego del tuit que emití esta mañana. Luego del tuit, y que creo que reflejó el sentimiento de muchos respecto de lo que estaba pasando con este atentado, me entero que quien sería el perito que borró esos teléfonos y que la jueza Capuchetti ni siquiera quiso comprobar si esa reunión existió, ayer fue designado por este gobierno director nacional de informática del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. O sea, ya quedó viejo el tuit de hoy a la mañana. El perito que borró, que de vació los confianza, teléfonos. Que sería el que hizo esa tarea. Sí. Hablo en potencial porque, insisto, la jueza Capuchetti se negó a investigar. O sea que pusieron de director a un especialista. Es el director hoy en el país donde vos vivís, donde yo vivo, donde todos nosotros vivimos con nuestra familia. Es el director nacional de informática del Ministerio de Seguridad de la Nación, designado en el día de ayer por el jefe de gabinete y la ministra de Seguridad. Ahí va la pregunta de Irina, ¿por qué no se investigó? Pero yo me pregunto, me pongo en piel y digo, si soy alguna de las personas que están sindicadas como o sospechadas o algún indicio respecto a haber podido estar en conocimiento o haber tenido algo que ver del intento de asesinato de una expresidenta, lo primero que quiero hacer es, déjenme liberado de toda culpa. Si efectivamente todo esto existió como parece que existió, ¿cuánto mínimo están encubriendo un magnicidio? Es un delito gravísimo.
No estoy hablando ni siquiera de si en algún teléfono de esos había una prueba real sobre el atentado, la instigación. Esas son todas especulaciones. Pero se tendría que haber investigado por qué lo hicieron. Porque de mínima están encubriendo un magnicidio, que es un delito gravísimo. Mucho más proveniendo de funcionarios públicos. Me llamó mucho la atención, Juan Martín, Irina, sumate con lo que te parezca, por supuesto, el hecho de el momento en que se conformaron esas organizaciones muy violentas, Revolución Federal, Centro Nueva Derecha, creo que es Nueva Centro Derecha. Y vos contás que después del atentado desaparecieron. Desaparecieron todas. Fíjate que es increíble, esto está mucho en el libro de Irina, más allá de lo que uno conoce de la causa judicial. Inician toda su actividad meses antes del atentado a Cristina Fernández de Kirchner. En paralelo a esos meses comienzan personas sin ningún antecedente comercial ni profesional a recibir financiamiento ni más ni menos que de la empresa Caputo Hermanos. ¿Esto está confirmado? Esto está confirmado, está depositado el dinero, retirado en efectivo todo el dinero, inmediatamente lo cobraban. Cada cheque que cobraban, inmediatamente retiraban todo el efectivo. Supuestamente para trabajos de carpintería, por parte del líder de Revolución Federal, que no era carpintero, que no tenía carpintería, que había empezado un emprendimiento en un garage, viendo clases de carpintería por YouTube. Caputo Hermanos, uno de los principales desarrolladores inmobiliarios de la República Argentina, sin ningún antecedente comercial, sin ser carpintero, lo contrata para llenar de muebles un edificio en Añelo, ahí cerca de Vaca Muerta. La contratación la hace Roxana Caputo, una de las hermanas Caputo, prima del actual ministro de Economía, de toda la familia Caputo. Dice que estaba caminando un sábado por Boulogne, que vio una madera en una carpintería que le llamó la atención lo hermosa que era, y entró y contrató al hombre. Le pidió una mesa ratona. A los 10 días se rompió la mesa ratona, porque no era carpintero, básicamente. Entonces, cuando lo conoció, yendo a arreglar la mesa ratona, le cayó tan bien que le encargó comprar los muebles para 300 habitaciones en Añelo, la empresa Caputo Hermanos. Cuando el juez Martínez de Giorgi, que ese tramo se investiga en otro juzgado, lo cual también es un atentado a la investigación, el juez Martínez de Giorgi... reclamo que se investigue como parte de un posible financiamiento. Pedazos para que nada se investigue en su conjunto. Cuando citó a declarar a uno de los empleados de la firma Caputo Hermanos, dice, no, miren, el responsable de compra soy yo. Es la primera vez que a mí me corrieron de este negocio y se encargó Roxana Caputo, que no trabaja en esta empresa, es miembro de la familia. Nada de eso merece ser investigado. Decenas de millones de pesos le pusieron a Jonathan Morel, el líder de Revolución Federal, meses antes del atentado. Se produjo el atentado, desapareció Revolución Federal, desapareció Nueva Centro Derecha de Hernán Carroll. Que la el último pago a Revolución Federal, sumó este dato, fue 2 días antes del atentado. 2 días antes del atentado fue el pago. Entonces, evidentemente está demasiado claro lo que se financió. Financiar una unión transitoria de bandas, no de empresas. Exactamente. Con un fin determinado. Pero quiero hacer esta aclaración y te lo pregunto, Juan Martín. ¿Esto quiere decir necesariamente que Caputo Hermanos y estas organizaciones estaban en el financiamiento del atentado o lo que están diciendo es por lo menos hay que investigarlo? Es que lo más grave es eso. No lo podemos saber. Porque eso lo tiene que decir la justicia argentina. Pero ustedes dicen, debería haber, hay elementos suficientes. Yo lo que digo es que esto es absolutamente inexplicable y que no puedo escindir una cosa de la otra. Bien. O sea, financian una agrupación. Y te quiero dar un dato, perdón, muy cortito. Este hombre, Jonathan Morel, el que no es carpintero, pero que es contratado por los Caputo, que recibe millones de pesos, hace 15 días antes, si no me equivoco, Irina, un Twitter Space, que es una reunión virtual pública en Twitter. Eso iba a contar. Ah, perdón. No. La spoileo a Irina. Donde está hablando en contra de Cristina, recordemos el contexto, ¿no? Estamos en plenos alegatos irreproducibles en la historia argentina, judicial argentina, del fiscal Luciani, ¿no? Insultando, un acting insoportable, nunca visto en la justicia penal argentina, que estaban generando muchas cosas en adherentes y en no adherentes a Cristina Fernández de Kirchner. Hace un Twitter Spaces donde dice, hay que matarla. Y para matarla es muy fácil. Yo no puedo hacerlo porque a mí me reconocen, se autoadjudicaba cierto conocimiento público, cierta alguien que fama. Absolutamente nadie conocía. Dice, hay que infiltrarse entre los que van a cantarle ahí a la noche a la puerta de la casa y cuando te pase por al lado, hacer los deditos en B. Y cuando te pase por al lado, sacar un arma y dispararle en la cabeza.
Eso se encuentra en un espacio virtual, es una conversación virtual. En un espacio virtual muy pocos días antes del Creo atentado. que no más de 15 días antes. Es exactamente la misma mecánica del hecho que siguió este tipo. Mira, el atentado fue al día 11 de las movilizaciones que se estaban produciendo esos días alrededor de la casa de Cristina en apoyo, justamente cuando estaba transcurriendo este juicio conocido como vialidad. Es en esa semana que se produce esta propuesta de Jonathan Morel, que estaba como tirando a ver quién lo hace, ¿no? Porque además medio que lo decían explícitamente. Y aparece Sabac Montiel haciendo exactamente eso. Hoy en la audiencia Sabac Montiel dijo: yo no tengo nada que ver con Revolución Federal. Pero en un momento sí dice: yo fui con Brenda Uliarte a la Marcha de las Antorchas. La Marcha de las Antorchas fue una marcha convocada por Revolución Federal. Y dice: estábamos un poco cansados. Entonces nos fuimos, pero fuimos juntos a la Marcha de las Antorchas. O sea, toda una contradicción flagrante, pero es un dato importante. Y es el tipo de conexiones que se vio mucha resistencia desde dentro de Comodoro Pi de juntar estas dos causas, claro, ¿no? La causa del atentado y la de Revolución Federal nunca se juntaron. Pero hoy mismo en esta audiencia, a cuento de lo que dice el propio Sabac Montiel, tenés un ejemplo de una de las razones por las que se debió haber conectado en algún momento. Y un dato más que me estoy acordando ahora al escucharte, Irina, y por eso no alcanzan 10 puntos, ¿no? Son varios puntos de investigación que no se llegaron a producir y que nos tienen en este estado de absoluta desinformación e incertidumbre. A esa marcha fue Gerardo Milman. Y está documentado en una entrevista que creo que es de este canal de aquellas épocas, cuando se sucedían las marchas, que él cuenta muy contento que fue a la marcha. Y el periodista, que no recuerdo sinceramente quién fue, le dice: pero perdón, usted es un diputado. Va a una marcha donde se tiran antorchas, se cuelgan bolsas mortuorias. No. Cuando vi eso me alejé un poquito. Es que la que, o sea, bueno, me parece hubo que hay otra muchas marcha explicaciones donde que dar. Revolución Federal llevó la guillotina famosa, Claro, que la hicieron en la Carpintería, donde había varios políticos. Claro. Milman era uno, otro era Waldo Wolf, otro era Iglesias. Creo que hay muchas explicaciones que tienen que dar. Sobre el juicio en particular. Sí. La admisión de Sabac Montiel y de alguna manera sostener su posición, casi lamentar no haber podido lograr su cometido. En términos jurídicos, ¿qué implica para él? No, a ver, yo creo que tiene que ver con lo que decía Irina hace un ratito también, que nos quedó cortado. Digo, yo no le doy tanta trascendencia a este juicio. Obviamente, es importante, es obligatorio, digo, no tenemos mucho que discutir. Obviamente hay que hacer un juicio con garantías para la defensa, etcétera. Es lo que falta. Me parece que lo más grave es por qué se partió la investigación. Está bien, pero lo pregunto porque él, haciéndose cargo y diciendo soy yo solo, también está de alguna manera validando este proceso, soy un loco suelto. Entonces, en esa acción, en términos jurídicos, ¿puede tener otro tipo de sanción, otro tipo de pena? Alguien que no se arrepiente, que ratifica, que confirma, que da hasta argumento para decir por qué traté de hacer lo que... No va a modificar su situación procesal y su condena, esa situación. Yo creo que hoy, que creo que sorprendió a muchos todo lo que habló este hombre, yo creo que se encargó de querer ayudar a algunos de sus compañeritos de causa, ¿no? Beneficiar alguna situación puntual. Aclaraba cada 2x3, no tuve financiamiento, cuando nadie le estaba preguntando sobre eso. Me parece que fue un intento de hablar de, efectivamente reivindica lo que hizo. Me parece que sobre lo que hizo no hay mucho debate, está filmado en vivo. O sea, me parece que lo grave es la actitud de la justicia argentina, que no nos da respuesta a nada de lo que hablamos, por sí o por no, ¿eh? Claro. Digo, para descartar o para confirmar las hipótesis. El no como el sí. Exactamente. Sí. En términos sociales, en términos democráticos, en términos de llevarle tranquilidad a los argentinos. Porque otra cosa, digo, si Cristina Fernández de Kirchner, 2 veces presidenta de la Nación, vicepresidenta en ejercicio, ni siquiera un caso así se investiga en la justicia argentina, ¿qué queda para todo el resto de los ciudadanos? Digo, ¿cuál es el mensaje que estamos dando en términos de un servicio de justicia para nuestro país? ¿Quién vive tranquilo? Digo, claro. ¿Quién está confiado de que el Estado está cuidando el derecho a vivir de todos nosotros cuando asistimos a... cuestiones políticas pueden justificar hacer un desparramo, un mamarracho en la justicia y no investigar nada? Me parece que esa es la principal gravedad y eso es lo que representa todo lo que falta investigar. Juan Martín, muchas gracias por haber venido. No, por favor, muchas gracias a ustedes y gracias, insisto, por el espacio para poder hablar de este tema. Juan Martín Mena, nos vamos a ir a la tanda, pero quiero reforzar 2 cosas. Juan Martín Mena nos contó la enorme cantidad de negligencias, si ustedes quieren, complicidades en la no investigación de todo esto que está
alrededor del atentado más allá de la materialidad. Y que por supuesto es tan importante saber si eso existió o si no existió. Pero dos cosas que dijo Juan Martín Mena que me gustaría con una mano en el corazón pensemos lo que querramos sobre Cristina Fernández de Kirchner y sus políticas y las políticas de su gobierno, más allá de todo eso. Primero, dice, es un atentado a alguien que ejerció 2 veces la presidencia. Es un hecho de gravedad democrática muy flagrante. El hecho en sí mismo y segundo, que tenga tantos agujeros su investigación. Eso nos hace preguntarnos qué tan sólida es nuestra democracia en estos términos. Y segundo elemento, que en QR venimos trabajándolo con mucha fuerza. Nos dijo Juan Martín en el comienzo de la charla, ¿quiénes son responsables de haber inoculado tanto odio? Si ustedes quieren, no les gusta el cliché de inocular odio, trabajar con odio, tanta emocionalidad violenta como manera de hacer política en la Argentina, que luego, hasta quizá no nos sorprendemos de que alguien, deberíamos, sea capaz de intentar asesinar a una presidenta. ¿Qué pasó ahí? ¿Quiénes apostaron a la violencia para tratar de sostener o de hacer un punto en la política argentina? Estas son 2 cosas que nos dice Juan Martín Mena que creo que no se nos deberían pasar por alto. Creamos lo que creamos sobre Cristina, pensemos lo que pensemos sobre sus gobiernos, incluso nunca jamás la hayamos votado. Nos vamos a una tanda y estamos. Muy bien, seguimos haciendo QR hasta las 11 de la noche. Enseguida nos cuenta Hernán Lecher qué pasó con el dólar hoy y los problemas que el gobierno tiene sobre este tema. Pasó la gorra el ministro de Economía, Luis Caputo. Un ratito lo vamos a escuchar. Y atención con el mundo de Manu que se viene a continuación. Pero claro, noche de miércoles, vieron cómo somos. Ya estamos viviendo prácticamente el fin de semana. Agenda cultural de estos días en la ciudad de Buenos Aires. Concurso y muestra de filet porteño. Filete porteño, no el filet, el filete porteño. Se abrió la convocatoria para participar de este concurso con propuestas inéditas que luego van a ser exhibidas en los buses turísticos mediante la técnica del ploteo. Qué hermoso es el fileteo. Hay tiempo de inscribirse hasta el 11 de julio. Además, quienes quieran conocer más sobre este tradicional arte pueden recorrer la exposición en el Buenos Aires Museo. Por otra parte, personas, lugares y cosas. Florencia Otero encarna el papel de Emma, una actriz que estaba pasando el mejor momento de su vida, pero ahora está en rehabilitación. Cuando la intoxicación aparece como la única forma de sobrevivir en el mundo moderno, ¿cómo es posible recuperarse? Así, Emma representa a muchas personas que luchan por encontrar su lugar en un contexto caótico y abrumador. Miércoles a sábado, 8 de la noche, domingo 7 de la tarde, Teatro Sarmiento. Y llega a Mataderos la Feria de las Parrillas. La Feria de Mataderos es la nuestra, Hernán. Sí. Va a ser este año la Feria de Mataderos el espacio para vivir una experiencia dedicada a los amantes de las brasas, donde podrán disfrutar de una gran variedad de platos tradicionales e innovadores hechos a la parrilla. Además, se podrá encontrar productos realizados por emprendedores locales, disfrutar de shows y recorrer este clásico porteño este sábado 29 de 11 a 6 de la tarde en la Feria de Mataderos. Más información, descubrir.buenosaires.gov.ar. Bueno, lo prometido, segmento que nos encanta, El Mundo Según Manu, versión Lula, dale. Bueno, mi nombre es Manuel Adorni. Aclaro que no tengo hermana, para que dormí poco y me pierdo. Fin. Que sean 5 perros o que sean 43 conejos. ¿Y qué problema? Vamos sacándose una selfie. ¿Listo? Gracias. Fin. Buen día. Yo soy buen día. Buen día. Buen día. Hace un montón que no nos vemos, ¿eh? Un montón. Se los ve con cara de que me extrañaron. Bueno, ahora sí. Hola, ¿me escucha alguien? Los escucho atentamente. Te quiero consultar, hace un ratito nomás trascendieron declaraciones del presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Ele falou muita bobagem. Sí, efectivamente. Eu só quero que ele, sabe, peça disculpas. En el G7 con Lula no han hablado de manera bilateral. Todo lo que el presidente Lula pretenda. Porque eu acho que ele tem que pedir desculpas ao Brasil e a mí. Bueno, está bien, está dentro de sus deseos y se lo respetamos, pero nosotros no hemos cometido ninguno, o el presidente en tal caso no ha cometido nada de lo que tenga que arrepentirse, al menos por ahora. Lula, tú podrías... Un comunista. Y un gran corrupto, ¿no? Obvio, por eso estuvo preso. El discurso de Lula está lleno de cosas que hacen daño. ¿Tú te reunirías con Lula de jefe de Estado, jefe de Estado? No.
Señores, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Jaime. Jaime, disfruta de tus alfajores. Hasta luego. Buena suerte y hasta luego. Un gran mundo seguhumano, ministro de la batalla cultural, como dice Claudio Martínez, nuestro productor general, a eso efectivamente se dedica. ¿Alguna línea sobre Lula, Martín? Lula dice una cosa que Lula dice bobagem en un momento. Dijo y la traducción que yo leí es muchas tonterías sobre muchas tonterías sobre Brasil. Y en realidad bobagem es más bien muchas pelotudeces sobre Brasil. Bueno. Esa sería la traducción más ajustada. El mundo según Granowski. El mundo según Granowski. El segmento que se viene. Bueno, Hernán, ¿qué es lo que está pasando o cuál es el capítulo miércoles del dólar y sobre todo el dólar ilegal, el dólar blue? Bueno, la verdad que fue un día, arrancó bastante picante, después el dólar blue bajó a algunos niveles y terminó cerrando como había arrancado, pero la verdad que las tensiones siguen estando a la orden del día. Fíjate, el dólar blue 1.365, el MEP subió un cachito. Viste que con Cero acá venimos contándote que tienden a arbitrar esos dos precios, el 1.365 con los 1.030. ¿Qué quiere decir arbitrar? Que terminan conjugándose o llegando a un punto, si querés, intermedio. Porque si no, yo lo que puedo hacer es comprar MEP y vender Blue. Claro. Y gano plata. Bien. Por eso, si hago muchas veces eso, bueno, tiende a subir el MEP y a bajar el Blue. Claro. Con lo cual, digamos, se acercan los precios. Bueno, el CCL que sigue más o menos en los niveles. Perdón, ¿está mal decir que ahora la nueva meta simbólica es 1.400 y que se cumplió lo que ustedes decían, que 1.300 pesos el ilegal, el blue, era el nuevo piso? En la dinámica financiera pasa eso. A veces hay un valor que funciona como techo. Y entonces cuando llega más o menos a esos valores empieza a bajar, ¿no? Y puede pasar. Ahora, cuando rompe esa barrera, sí, ese valor tiende a convertirse en un piso. Con lo cual, sube, baja y quizás baja esos valores. ¿Sí? Puede bajar a 1.300, pero ya está. Ya cruzó la barrera del 1.300, medio que olvídate de que vaya a bajar de los 1.300. ¿Cómo se conjuga esto con lo que denominamos aquí en QR pasar la gorra del ministro de Economía, Luis Caputo, en este caso en la Cámara de la Construcción? Lo vemos y después responde Hernán. Dale. ¿Cómo se revierte esto? Con ustedes también apostando, apoyando el modelo. Así se revierte. Confiando en que los que estamos acá, que estamos 100% por vocación de servicio y con un presidente que tiene toda la convicción, entonces ustedes tienen que saber que donde la economía empiece a crecer, nosotros les vamos a devolver esa plata en baja de impuestos. Ahora tienen un blanqueo tributario y también de capitales. Es una oportunidad histórica para que regularicen las situaciones de sus empresas, las situaciones de sus empleados y sus situaciones personales. Estamos en sus manos, le dice Caputo a los empresarios. Yo le diría que hagamos acá una vaquita y le demos unos pesos, porque básicamente es lo que vimos. Pero a ver, ¿cómo leer lo que acabamos de escuchar? Milei dijo hace unos días, nosotros no vamos a devaluar porque el problema es que la solución es bajar los impuestos. Está diciendo eso. Si ustedes nos invierten, ponen plata, nosotros evitamos devaluar y después le bajamos los impuestos. Parece difícil que eso se concrete. Eso es si ustedes, perdóname, ¿se invierten o si ustedes entran en el blanqueo? Bueno, las dos cosas. En realidad se ingresan de alguna forma. Se invierten también en el blanqueo, también él hacía referencia al blanqueo, pero vale también para el RIGI, si querés. Para cualquier cosa en este sentido, porque conseguís plata. Pero hoy hubo una medida, y con esto cierro, bien importante, muy contradictoria para este gobierno. ¿Sabés qué decidió el Banco Central? ¿Qué decidió el Banco Eliminar Central? una regulación que básicamente decía que si vos retenías grano, no podías acceder a créditos baratos. Sí. O si querés tenías una especie de sobretasa, dicho de manera... O sea, no liquidás, tenés una sobretasa. Claro. Básicamente era un incentivo a que liquidaras. Claro. Bueno, lo eliminan. Y vos decís, bueno, pero es un gobierno que desregula. Sí, claro, pero necesita dólares. Claro. ¿Cómo es esta? Porque ¿saben qué va a pasar? Está facilitando la retención de Claro, de la le cosecha. estás incentivando a que tomen un crédito, arranquen la nueva campaña y no liquiden. Con lo cual es realmente llamativo. ¿Y entonces cómo Hoy, se explica? El Banco Central vendió de nuevo. ¿Sabes cuánto lleva comprado en el mes? ¿Cuánto? 39 millones. ¿Y debería haber comprado o se esperaba que comprara? Y se operaron 4.400 millones. 0,9%. Nada, no compró nada. Y en ese contexto hace esta medida.
¿Falta algo? Claro, estarán negociando y esto va moneda de cambio, otra cosa de una negociación más importante. Exacto. ¿Hay alguna cosa que aún no sabemos que se vincula con esto y que están discutiendo? Sí. Bueno, lo veremos en los próximos días. Vos lo vinculás esto a estrategias que tengan que ver con la preocupación inicial, que el dólar ilegal, que el dólar blue se está escapando, mucho más de lo que el gobierno hubiera pensado. Y si hay alguna postal adicional a esto, parecería razonable. Si no la hay, la verdad que la decisión de hoy no tiene el más mínimo sentido. Gracias, Hernán. Entendemos un poco más con Hernán Lecher. Bueno, nos estamos yendo. Gracias, Martín. Pablo Ibáñez, Irina. Gran libro. Gracias. El libro de Irina le daba Parece letra. que hay gente que estudió. Parece que daba letra el libro de Irina hoy en la audiencia. Gracias, Hernán. Quédense en A24 porque ya llega Babi Echecopar para hacer Basta Babi. Y recuerden que en nuestras redes, en Twitter, en Instagram, @programa QR, pueden encontrar los mejores momentos de este programa y ahí podemos intercambiar lo que gusten además. Mañana 9 de la noche la seguimos, insisto, quédense con Babi, ya llega Basta Babi y nosotros nos vamos como llegamos con las voces del día. Chau. Los resultados se están consiguiendo por el esfuerzo que está haciendo toda la gente y por la convicción que tiene este presidente en un modelo que va a cambiar el país. Me encuentro con el ministro Catopovi mostrándole el abandono de esta obra y que los ensenadenses vemos con mucho dolor porque esta es la obra de la región. Ensenada es la ciudad hoy número 1 en aportar al PBI nacional. Nos merecemos esta posibilidad de terminar esta ruta. Nosotros planteamos de que hay que generar un polo de resistencia y de oposición que tiene que converger varios espacios que se sienten huérfanos también de sus propias conducciones. Milei yo creo que va a empezar a pagar caras algunas cosas que pueden parecer graciosas y después se transforman en retrospectivamente, che, pero ¿qué dijiste? No, que vas a ganar el premio Nobel. No, todo el mundo se le va a reír de eso a Milei. El sector atraviesa una gravísima situación económica, producto de la paralización total, salvo alguna excepción, de la obra pública nacional que ha afectado severamente el empleo y ha puesto en peligro la continuidad misma de las empresas. Eu não conversei com o presidente da Argentina porque eu acho que ele tem que pedir desculpas ao Brasil e a mim. Ele falou muita bobagem. Lo único que podemos hacer es aceptar los cambios realizados en el Senado, la Cámara Revisora, a nuestra sanción o insistir en nuestra versión original. Y el Ejército, las Fuerzas Armadas tienen la misión de hacer respetar, de cumplir la Constitución política del Estado. Ese señor no puede volver a ser más presidente de este país. Viene el envío de Messi, cerradito el primer palo. Lo sacaron de la línea y está Lautaro. ¡Gol!